Si tienes que hacer una entrada deslizante, significa que ya has cometido un error. Ahora, imagina a un defensa central que pasa 65 partidos sin ir nunca al suelo. El Liverpool fue goleado por el Manchester City y la mayoría culpa al capitán. Está cumpliendo 35 años y para muchos está acabado, pero lo que la mayoría pasa por alto es su técnica. Casi nunca hace una entrada deslizante. En los últimos meses de su carrera en el Groningen, Van Dijk recibió una tarjeta roja directa por una entrada deslizante tardía y temeraria. Su carrera no iba a ninguna parte. Algo tenía que cambiar, pero nadie lo quería. Se lo ofrecieron al Ajax. Sus ojeadores dijeron que era demasiado lento. Llegó al Celtic como un jugador en quien nadie creía. Se volvió tan técnicamente dominante que empezó a llevar el balón desde su propia área hasta la del rival. Un defensa central que anotaba como un delantero. El Southampton fue la prueba de que Van Dijk podía hacer todo lo que el fútbol inglés espera de un defensa central. En su primera temporada en la Premier League hizo 59 entradas exitosas. La prensa británica lo adoraba, pero en el Southampton promedió solo 0,6 faltas por partido. Ni una sola tarjeta roja durante todo su tiempo allí. Entonces el Liverpool pagó 75 millones de libras por él. Todo cambió bajo Klopp. El Liverpool jugaba con una línea defensiva alta. Los laterales avanzaban y Van Dijk quedaba solo para cubrir un espacio que en cualquier otro sistema requeriría 3 defensas. En esa situación, una entrada deslizante es la última opción. Van Dijk lo explicó él mismo. Si te adelantas demasiado pronto, le das al atacante el espacio para superarte. Cuanto más esperas, más se desespera el atacante. Obligó a Sissoko a disparar con su pierna más débil. Pero hay algo que las estadísticas no pueden mostrar. Los atacantes que se encontraban mano a mano con Van Dijk ni siquiera intentaban superarlo, la devolvían. Un jugador que le quita opciones al rival sin ningún contacto físico. Esa temporada el Liverpool encajó solo 22 goles en toda la Premier League. La temporada siguiente, cuando ganaron el título, 33 a lo largo de todo ese periodo. Ningún jugador logró superar a Van Dijk. Mbappé tuvo su oportunidad en 2018. La expectación en torno a él entonces era la misma que rodea hoy a Yamal, más un mundial en Rusia a los 19 años. Se lanzó a toda velocidad, el atacante más rápido del planeta en espacio abierto. Van Dijk lo siguió, lo empujó lejos de la portería, hasta dentro del área, y solo entonces, con un bloqueo lateral perfectamente calculado. Eden Hazard en el Chelsea era la definición de la imprevisibilidad. Admitió que era imposible superar a Van Dijk porque era corpulento y rápido, algo genuinamente inusual. Los defensas altos suelen ser lentos. En el minuto 92 de un partido, tras un córner del Liverpool, el Barcelona salió al contraataque. Virgil corrió todo el largo del campo desde el área rival hasta la suya propia. Ramos es el tipo de defensa opuesto. Usa la entrada deslizante como un arma. Se llevará una tarjeta roja si eso significa evitar un gol. Van Dijk pasó 65 partidos sin que nadie lo superara. 0 tarjetas rojas. Entonces, si no se desliza, ¿qué hace en realidad? Le manda un mensaje al atacante. Se lleva el balón sin ensuciarse porque usa una posición corporal de medio giro. En lugar de pararse directamente frente al atacante, siempre está en un ángulo de 45 grados. Eso le permite explotar hacia cualquier dirección sin perder el equilibrio. Virgil es un maestro en hacer creer al atacante que tiene espacio, mientras en realidad lo guía hacia su pierna más débil o hacia un defensa de cobertura. Defiende con posicionamiento, no con contacto. Pero ¿qué pasa cuando un defensa así se ve obligado a deslizarse? La respuesta es el partido ante el Nápoles en la Champions League. Van Dijk se vio forzado a hacer una entrada deslizante sobre Mertens. Ganó el balón limpiamente, pero con 92 kilogramos y a toda velocidad, no puede detenerse al instante. El impulso llevó su cuerpo a través del tobillo de Mertens. Tarjeta amarilla. El Nápoles tenía todo el derecho a exigir la roja. Si falla una entrada deslizante, no es solo una intervención fallida, es una tarjeta roja, un partido destruido. ¿Quién fue el primer jugador en superar al Van Dijk en su mejor momento? Cuando el Liverpool venció 3-1 al Arsenal, la mayor noticia no fue el resultado. Alguien había superado a Van Dijk. Nicolás Pepe hizo algo que Messi nunca pudo. Encontró un ángulo que Van Dijk no había cubierto, pero el error ni siquiera terminó en gol. Ese verano fue nombrado jugador del año de la UEFA. Normalmente, quien gana ese premio se lleva el Balón de Oro esa temporada. Van Dijk ganó el 75% de sus duelos aéreos. El Liverpool mantuvo 21 porterías a 0 en la Premier League con él, 0 tarjetas rojas, solo 12 faltas en toda la temporada, más o menos una falta cada 3 partidos. Pero la estética del fútbol siempre se inclina hacia los goleadores, y Messi tuvo 51 goles y 22 asistencias en 50 partidos. Entonces llegó octubre de 2020. Pickford desafió a Van Dijk dentro del área y le rompió por completo el ligamento cruzado anterior. 9 meses de baja. Pickford ni siquiera recibió una tarjeta amarilla porque se levantó la bandera de fuera de juego, porque técnicamente la falta nunca ocurrió en el papel. El porcentaje de victorias del Liverpool cayó de casi el 70% al 53%. Un equipo que iba camino del título
título, apenas logró clasificarse a la Champions League. Jugó demasiados partidos y su cuerpo colapsó. Muchos dudaban de que pudiera jugar 2 veces por semana tras la cirugía de ligamento cruzado. Jugó 51 partidos esa temporada. Klopp dijo solo una cosa: todos pueden ver que Virgil está de vuelta. Virgil se mantuvo de élite por una razón: su juego nunca dependió de las entradas deslizantes, pero la temporada siguiente mostró que Van Dijk también era humano. El mediocampo de Liverpool colapsó. La gente empezó a decir que Van Dijk se había vuelto lento. Mientras tanto, Klopp se dirigía a la salida. El fin de una era se sentía en el aire después de que Henderson se fuera. Klopp le dio el brazalete a Van Dijk. Para febrero y marzo de 2024, Klopp prácticamente no tenía jugadores del primer equipo disponibles. En ese caos, Van Dijk fue la única constante. Tuvo que jugar cada minuto. No había nadie que lo reemplazara. Si hubiera sido un defensa que dependía de las entradas deslizantes, su rodilla operada habría cedido para marzo. Fue un faro en medio de una niebla de lesiones. Anotó el gol de la victoria en el minuto 118 de la final de Copa. Un regalo de despedida perfecto para Klopp en su última temporada. Bajo Klopp, Van Dijk jugó 270 partidos, 102 porterías a 0, 23 goles y en 6 años y 270 partidos, solo una tarjeta roja directa. Arne Slot trajo a un Liverpool más calmado, un mediocampo más disciplinado. Esa fue la base que la técnica de Van Dijk necesitaba. El mayor cambio que hizo Slot, el que directamente protegió a Van Dijk, fue transformar a Ryan Gravenberch en un centrocampista defensivo de élite. Slot construyó un sistema que lo protege. Después de ganar la Premier League, Van Dijk firmó un nuevo contrato, quedándose en el Liverpool hasta el verano de 2027. A medida que los resultados bajaban y se acercaba su cumpleaños número 35, los críticos exigían ver al capitán tirándose al barro. Van Dijk nunca cambió su técnica. A los 34 años, con una rodilla operada, si empieza a deslizarse, termina su propia carrera. El defensa central es la posición más fácil del campo. Es la única posición donde todavía se ven jugadores de 40 años en los grandes clubes europeos. Mientras sus compañeros más jóvenes a su alrededor se desgastan, Van Dijk, con su rodilla operada, a los 34 años, juega cada minuto de cada partido. Mientras Salah, un extremo clásico, está de salida, Maldini dijo que esa frase es prueba de saber leer el juego. Van Dijk fue el primero en vivirla de verdad. Van Dijk no siempre fue defensa central. En su club de origen deseaba con todas sus fuerzas ser delantero. A los 17 años creció 18 centímetros en un solo año y tuvo problemas de rodilla, problemas de ingle, y solo entonces su posición como defensa central se volvió permanente. Pero el instinto ofensivo nunca lo abandonó. En el Groningen, en un partido crucial de playoff, su equipo iba perdiendo y el entrenador lo mandó a jugar de delantero centro improvisado. Van Dijk anotó 2 goles y salvó al equipo. Y ese instinto es exactamente la razón por la que no se desliza. Sabe lo que un atacante quiere en un duelo mano a mano. Pero cuando sí se desliza, 11 entradas en toda la temporada de Premier League hasta ahora, cuando se compromete, gana el balón más del 65% de las veces. No lo evita porque le falte técnica.